Ahora sí doy paso a la presentación formal de mis compañeros. Ángela Leal, nuestra especialista de marketing para Latinoamérica. Buenos días. Buenos días. Mi compañero Moisés Basaldúa, ingeniero de ventas para México. Buenos días. Buenos días, Román. Gracias. Mi compañero Fernando Barberena, manager para México. Buenos días. Nuestro orador principal, Juan Monsalve, Product Manager para Latinoamérica. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Y también tenemos una acompañante especial desde Japón, nuestro compañero Naomichi Miyairi, especialista, ingeniero de investigación y que ha participado también en el desarrollo de algunos de estos productos. Buenos días, Nao. Buenos días, ¿cómo estás? Vamos a dar ahora sí inicio puntualmente a una introducción de lo que es la marca. ¿Me apoyas con la presentación, Juan? Muchas gracias. Hioki es una marca japonesa, netamente. Se dedica desde 1935 a equipos de medición eléctrica en baja tensión. En este mes en lo particular estamos celebrando el 35 aniversario de nuestro primer medidor de baterías, que fue lanzado al mercado en 1986. Y en este caso vamos a hablar de mantenimiento para baterías ácido plomo. Nosotros tenemos una gama muy completa para análisis de baterías y en esta ocasión vamos a presentar el contenido para baterías ácido plomo. Doy paso a mi compañero Juan Monsalve, nuestro orador principal. Bienvenidos sean todos. Bueno, gracias, Román. Este es a grosso modo el contenido que vamos a ver hoy, la introducción. Nos vamos a enfocar en este caso en baterías de plomo ácido, teniendo en cuenta que la tecnología de baterías es bastante amplia y pues en una hora no alcanzamos como a al menos ver detalles importantes. Eventualmente pues entonces estaremos haciendo webinars sobre otros tipos de baterías, níquel, cadmio y ion de litio, que pues en la actualidad son como la tendencia, así que posteriormente pues estaremos dando webinars acerca de eso. Vamos a hablar de las causas de deterioro, las pruebas de mantenimiento, las soluciones que ofrecemos con Hioki, recomendaciones basadas en la normatividad y pasaremos finalmente pues a la sección de preguntas. Bueno, entonces demos inicio. Al final, digamos que los webinars de Hioki están enfocados como a hacer un aporte, digamos, al conocimiento de ustedes como usuarios o que trabajan en el área de las baterías y subsecuentemente pues mostrar las soluciones que desde Hioki nosotros les presentamos, ¿no? La invitación es entonces a que participen activamente en el webinar a través de sus preguntas y muy importante también comentarios, teniendo en cuenta que al final en un webinar pues la idea es que aprendamos todos, ¿no? Y desde ese punto de vista pues los comentarios son también muy valiosos, así que los estaremos entonces leyendo al final de la presentación. Bueno, la primera parte, que es la introducción, básicamente es definir la importancia de las baterías en el día a día, en la parte de ingeniería y en la parte de suministro de electricidad, con una definición muy básica, ¿cierto? Es un dispositivo que almacena energía y transforma, digamos, energía química en eléctrica. Es una definición muy general. En términos generales también podemos decir que tiene dos principales usos. Una es que se usa como una fuente de energía DC cuando no hay otras fuentes de generación de alimentación. Ejemplos típicos son automóviles convencionales, baterías, equipos portátiles como computadores, etcétera. Y digamos que la otra aplicación también muy general es respaldo ante fallas del suministro de energía para asegurar la operación. Tengan en cuenta que las fuentes de generación eléctrica convencionales no son 100% confiables, eventualmente pues se van a presentar fallas y esas fallas no son aceptables en procesos críticos. Por ejemplo, hospitales, aeropuertos, entonces es obligación y bastante común tener sistemas de baterías como respaldo a las operaciones en este tipo de aplicaciones. Imagínense ahorita con esta pandemia, una persona con un respirador y que se suspenda o se reinicie este equipo
todos los problemas que puede generar, así que en unos hospitales es crucial tener respaldo de baterías, en aeropuerto pues es lo mismo. Solo imagínense un avión aterrizando, despegando y que no, el radar no funcione por algún motivo, alguna falla eléctrica. Pasa lo mismo en la parte de generación subestaciones. De pronto los que no conocen una subestación, en una subestación hay unos equipos de control que son los encargados de sincronizar la parte de generación con el sistema interconectado. Toda esta parte de sincronización, pues los equipos funcionan en DC y es importante tener un respaldo para que ante una falla pues no haya un problema de sincronización y se genere un problema mayor, así que también es importante. En telecomunicaciones, hablando específicamente, por ejemplo, en antenas de transmisión que cuentan con su backup de baterías, en dispositivos portátiles que ya lo mencioné como celulares, computadores, etcétera. En la parte de energía solar aplica principalmente para sistemas off-grid, donde es necesario tener una fuente de energía en las horas de la noche, pues donde no tenemos generación de sol. Entonces, en ese caso se usan las baterías. Centros de cómputo y de datos, es muy ampliamente necesario. Y finalmente, ahorita la tendencia y es en el uso de vehículos eléctricos, ¿no? Como fuente de alimentación de estos vehículos. Básicamente, entonces, podemos decir que las baterías, en el caso particular las de plomo ácido, que ahorita vamos a decir por qué todavía siguen siendo populares a pesar de que digamos que el concepto surgió en el siglo XIX, están en todas partes, ¿cierto? Data centers, telecomunicaciones, subestaciones, generación solar eólica como backup, UPS y sistemas de emergencia y motores en carros, ¿ok? En este punto quisiera también preguntarles, ustedes que se desempeñan pues en el rubro de mantenimiento de baterías, quisiera hacerles una pregunta rápida para conocer la aplicación. Román, ¿me ayudas, porfa? Sí, vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Usted presta servicios de mantenimiento de baterías en data centers, hospitales, aeropuertos o otros? Vamos a dar unos segundos para que todos nuestros participantes nos ayuden con su votación y damos a conocer el resultado. Sí, lo de otros hace referencia pues ya a aplicaciones industriales donde el sistema de baterías se usa como backup, ejemplo, subestaciones, ¿no? Bueno, Correcto. listo. Yo Vamos. voy a lanzar, Román, la respuesta y ahí está. Perfecto. El 18% nos comenta que trabaja en data centers, el 7% en el área médica, en hospitales, y el 75% hace referencia a otros, muy probablemente al sector industrial. Muchas gracias por su participación. Listo, gracias. Bueno, vamos entonces, para poder entender los problemas que se dan en una batería, entonces es importante conocer cómo es el funcionamiento. Digamos que si conocemos el funcionamiento podemos entender la raíz de los problemas y si entendemos la raíz de los problemas y los medimos, pues nos da mayor claridad para tomar, digamos, acciones que conlleven a la solución de dicho problema. Así que digamos que el proceso de funcionamiento de una batería es químico, digamos en términos generales, la composición de la batería recargable, en este caso la podemos dividir en 4, donde tenemos el ánodo, que es la placa negativa, perdón, la placa positiva, la placa negativa que corresponde al cátodo, el electrolito, que ahorita vamos a explicar cuál es la función, y un separador que también vamos a explicar cuál es la función. Bueno, déjenme yo enciendo la cámara para estar ahí activo. La siguiente gráfica es muy interesante. Hace referencia, digamos, a las características de las diferentes tecnologías que se presentan en las baterías recargables en el eje de referencia, en el eje vertical, en el eje Y tenemos la
relación potencia por peso. Básicamente lo que me quiere decir esta relación potencia o peso es la capacidad que tiene la batería de entregar niveles de voltaje o corriente altos. Y en el eje X tengo la relación energía kilogramo, que habla de la capacidad que tiene la batería de entregar esa potencia en un tiempo determinado. ¿Okay? Entonces, interesante, por ejemplo, hoy en día los supercapacitores son, digamos, capacitores con diseñados con elementos no convencionales que le permiten tener pues una gran capacitancia en un espacio relativamente pequeño y tiene características muy interesantes. Por ejemplo, tiene la capacidad de entregar corrientes muy altas o voltajes muy altos. Eso sí, si lo pueden ver en un periodo de tiempo muy corto, tiene una vida útil de aproximadamente 20 años y es un dispositivo pues de fácil, digamos, mantenimiento. Una de las principales aplicaciones de los supercapacitores hoy en día es en vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos, una de las características importantes es la aceleración. O sea, pueden alcanzar una aceleración en un periodo de tiempo muy corto y eso se debe en gran medida pues, al uso de supercapacitores que proporcionan corrientes altas al motor para poder tener aceleraciones altas. Ya durante la aceleración, digamos, constante, la alimentación como tal se proporciona a través de la otra vanguardia o lo último en tecnología de baterías, que son las baterías de ion de litio. Como podemos observar en la gráfica, entonces, dependiendo como de la configuración de la batería y la adición de otros materiales, podemos, por ejemplo, tener grandes niveles de corriente y voltaje por periodos de tiempo relativamente buenos o dependiendo de la configuración, niveles aceptables de corriente y voltaje por grandes periodos de tiempo, como es este caso. Tenemos otras tecnologías como baterías de níquel cadmio, níquel hidruros, entre otros, pero entonces el interés nuestro es las baterías de plomo ácido, que digamos que están en este segmento donde las baterías pueden proporcionar corrientes o voltajes relativamente altos, en este caso pues son las corrientes, con unos periodos de tiempo pues aceptables para las aplicaciones que las vamos a describir. En conceptos generales que podemos hablar de las baterías de plomo ácido, uno es que las celdas generalmente proporcionan voltajes alrededor de 2 voltios y tienen la capacidad pues, de entregar corrientes de cientos de amperios. Otra característica fundamental que ha hecho que las baterías de plomo aún se sigan usando es que el plomo es abundante y económico y en términos generales podemos afirmar que sigue siendo el tipo de batería recargable más utilizado, teniendo en cuenta que estadísticas muestran que el 80% de las baterías recargables que se usan a nivel industrial, contando por la parte automotriz convencional, siguen siendo aún de plomo, por la característica de que es económico. De hecho, tiene una ventaja importante, es que cerca del 100% de la batería es reciclable, así que digamos que eso representado y seguramente seguirá representando pues un porcentaje importante en aplicaciones industriales donde no es importante como el espacio, ¿sí? No es importante el espacio. Ya donde el espacio sí es importante, pues recurrimos a otros tipos de tecnologías que son mucho más costosas. Vamos a explicar entonces el funcionamiento. Si bien el funcionamiento de la batería es un proceso químico que no es muy fuerte, voy a tratar pues, de hacerlo conciso y claro para que entendamos qué pasa dentro de una batería. Lo primero, la batería está entonces conformada por placa negativa, positiva, electrolito y separador, que lo mencionamos. La placa negativa está conformada por plomo, la placa positiva está conformada por dióxido de plomo y electrolito, que digamos la función es reaccionar con ambas placas para poder producir los electrones, que son los que generan la corriente. Es una solución acuosa de ácido sulfúrico con agua. ¿Okay? Esta es la ecuación química que describe el proceso. Términos sencillos para explicar esta ecuación, digamos que es que durante la descarga, acá tengo direcciones, carga-descarga, durante la descarga lo que se hace es que los componentes de la batería
se descomponen o se produce sulfato de plomo más unos residuos que son agua. ¿Okay? Y durante el proceso, este sería como el proceso, ¿okay? El sulfato de plomo más el agua, y en el proceso de carga pues se revierte, es decir, que volvemos a los componentes originales que tiene la batería. Es decir, que yo explicando el proceso de descarga, pues si aplico el proceso inverso en teoría, estoy explicando el proceso de carga. Luego vamos a ver que la teoría pues no es tan real y por eso pues es que la batería se va deteriorando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa durante la reacción del electrolito? O sea, en esta parte, en el proceso de descarga, pasa lo siguiente. Cuando la batería se excita con una carga, es decir, yo conecto una carga, la batería está cargada, empieza entonces el proceso de descarga, que lo que hace es que el plomo empieza a soltar átomos, o átomos no, electrones. Recuerden que la corriente es el movimiento de electrones, que finalmente pues es lo que genera la corriente en la batería. Entonces cada átomo de plomo empieza a emitir 2 electrones, multipliquen ese proceso porque pues en la batería hay millones y millones de átomos, así que vamos a tener una gran capacidad de corriente, y eso genera un proceso, una reacción química entre el plomo y el electrolito para formar entonces sulfato de plomo más los 2 electrones que van a circular. ¿Okay? Entonces eso se describe en esta ecuación, ahí tenemos los 2 electrones más lo que queda de la reacción. Recuerden que la carga circula, es decir, que los electrones van a circular nuevamente, van a volver a la placa positiva. En la placa positiva eso va a desencadenar otra reacción que se explica pues, a través de estas ecuaciones. Para describirlo en términos sencillos, el dióxido de plomo, que es cuando los electrones llegan, se descompone con el electrolito en sulfato de plomo más agua, que es uno de los componentes pues, que salen de la reacción. Tener presente lo siguiente, el agua, al surgir agua en el proceso y al haber temperaturas que se crean pues normales por la reacción más las temperaturas ambiente y de circulación de la corriente, el agua tiende a evaporarse, lo que conlleva que hay que hacer una serie de verificaciones de la batería, dependiendo del tipo de batería. ¿Okay? Si yo combino estas ecuaciones, pues llego a la ecuación principal, y si explico el proceso inverso, pues lo que hago es que explico el proceso de carga. Entonces, teóricamente, cómo funciona químicamente una batería. Las baterías de plomo ácido tienen una gran variedad de clasificaciones. Yo traté pues, de crear unas clasificaciones dependiendo como de las aplicaciones y las tecnologías más usadas. Dentro de ellas pues tenemos dos tipos, las ventiladas, que la abreviatura en inglés es BLA, que significa Vented Lead Acid, o baterías ventiladas de plomo ácido. Dentro de ellas pues tenemos 2, la líquida con reposición de agua y sin reposición de agua. Estas son ampliamente usadas pues en autos. Y tenemos las selladas, que en inglés traduce BRLA. BR hace referencia a Valve Regulation, o sea, reguladas por válvula, y hay de 2 tipos, AGM y G. Las AGM es que el electrolito está incrustado en un separador de vidrio absorbente, o sea, que no fluye libremente entre los dos, entre el ánodo y el cátodo. Y la de gel es que al electrolito se le añade un polvo de sílice que hace que el electrolito se vuelva un gel. ¿Okay? Ya vamos a describir qué características o bondades tiene cada una de ellas. La de plomo ácido ventilada BLA también se llama batería líquida o inundada. Los electrodos están sumergidos en el electrolito y digamos que la principal aplicación son vehículos convencionales. O sea, no me malentiendan, no vehículos eléctricos, sino vehículos convencionales para suplir pues, la corriente que el motor necesita. Ahí está la estructura, donde está pues los electrodos, las mallas, el recipiente, etcétera. Esta a su vez tiene una subclasificación. La primera de ellas son las SLI. SLI son las abreviación de Starting, Lighting and Ignition. Digamos que es una condición que se diseñó especialmente para los vehículos convencionales, donde cuando yo presiono el start del vehículo, el motor requiere una corriente grande, ¿cierto? Una corriente grande durante un periodo de tiempo corto.
Así que estas baterías entonces se caracterizan por proporcionar corrientes grandes para que el motor sea capaz de iniciar, son económicas, una característica importante, proveen, bueno, ya mencioné que proporcionan niveles altos de corriente. Desventaja es que su ciclo de vida es corto comparado pues con las demás tecnologías. Ahorita les presento una tabla con eso, y las profundidades de descarga no deben ser muy grandes, ya que esto afecta entonces considerablemente la vida útil de la batería. Bueno, están las baterías de tracción, también llamadas de ciclado profundo. El objetivo de estas es que están diseñadas para tener mayores ciclos de carga-descarga. Y las aplicaciones más comunes, por ejemplo, son grúas, los carros pequeños tipo carros de golf, sillas de ruedas, donde pues, no requiere una corriente muy alta, sino una corriente sostenida con ciclos de descarga bastante profundos. Y finalmente las estacionarias, que tampoco proporcionan corrientes elevadas como la CSLI, no proporcionan, digamos, también la capacidad de descargas profundas, pero sí tiene una vida útil bastante larga, y la aplicación principal es como backup para los sistemas que lo requieren, ¿no? Es como un backup, es decir, yo tengo una falla, el objetivo de esa batería es que proporcionen la corriente necesaria a la carga durante un tiempo limitado y que luego vuelva pues a su estado de carga y que digamos tenga una vida útil bastante larga. ¿Okay? Entonces digamos que esas son como las tres clasificaciones de estas baterías. Ahí está entonces las BLA con reposición de agua, donde yo puedo ver el contenido del vaso. El objetivo de poder contenido es pues, ver si se está evaporando, si hay que agregar electrolito o agua. Y la sin reposición de agua, que tienen esta estructura muy parecida a las que usan los vehículos. La vida útil, entonces, las SLI, estamos hablando de una vida útil de 5 a 7 años. Ahorita hablamos qué hay que hacer para poder prolongar y tener esa vida útil, ya que tiene muchas condiciones. Ciclos de descarga de 200 a 700. Eso depende del fabricante. Cada fabricante en su hoja de datos va a dar esa información. Las de tracción, cuya vida útil es más corta, de 3 a 5 años, pero pues tiene mayores ciclos de descarga profundos. Las estacionarias, como pueden ver, con vida útil de hasta 10 años, pero con ciclos de carga o de ciclos de descarga profundo mucho más cortos que las anteriores. Aquí es importante controlar esos ciclos para que no se descargue la batería. Vamos a pasar a las reguladas por válvula. La válvula en estas baterías tiene dos funciones. La primera es, recuerden que durante el proceso carga-descarga se emiten gases. El sistema BRLA entonces incorpora un dispositivo que permite recombinar esos gases con el electrodo negativo para que se convierta en agua. Así que la batería va a tener su propio suministro de agua. Aparte, como está sellada, esa agua no se va a evaporar, lo que tiene la ventaja de que no necesitamos hacer reposición de agua. Y el otro objetivo de la válvula es permitir que cuando haya una presión por los gases, pues la válvula, esa presión se libere a través de esa válvula. ¿Okay? Entonces esos son los dos objetivos de la válvula que tiene la batería. Tenemos de dos tipos, la AGM, que expliqué ahorita, que es que el electrolito se mantiene pues en un separador tipo malla de vidrio con fibra de vidrio, pues en lugar de estar inundado por toda la batería. Y en este caso tenemos baterías con mejores características de autodescarga, que es uno de los problemas que ahorita vamos a mencionar, y tiene, digamos, un desempeño bueno en rango de temperaturas, o sea, al aumento de temperaturas. Las de gel, la característica, digamos, principal es que permiten tener una buena densidad de potencia, o sea, son relativamente más pequeñas. Esta es como la estructura de las de AGM. Acá vemos las mallas de fibra de vidrio para el electrolito. Acá vemos las de gel, donde es una gelatina del electrolito. Digamos que esta condición donde el electrolito está confinado nos permite entonces poder disponer de las baterías en posiciones vertical horizontal, pero no invertida, para que lo tengan presente. Esto pues nos permite entonces aprovechar más el espacio donde se acomoden las baterías. Les voy a dejar un resumen con las principales características de cada una de ellas, las BLA. Entonces el electrolito es líquido, pues
digamos que puede representar una desventaja. No se puede instalar en entornos compartidos con equipos electrónicos. Es muy importante porque el electrolito, al ser líquido, sufre mucho con el ruido que hay en la circulación de corriente, así que la vida útil se ve bastante afectada cuando hay equipos electrónicos o cargas electrónicas. El mantenimiento a través de reemplazo de agua debe siempre estar instalada en una posición vertical. Siempre debe estar instalado en un entorno con buena circulación de aire. Tiene mejor desempeño a temperaturas comparada con las BRLA. Y pues tiene un vaso transparente cuya función es estar verificando y haciendo mantenimiento del electrolito. Las BRLA, las características es que el electrolito está inmovilizado, se puede instalar en entornos compartidos con equipos electrónicos, entonces, principal aplicaciones en UPS, no se requiere reemplazo de agua, otra ventaja importante, se puede instalar en ya sea horizontal o vertical, requiere entornos con buena ventilación y con temperatura controlada. Se recomienda una temperatura controlada de 25 grados Celsius para poder tener pues, la vida útil que el fabricante nos dice. Bueno, las baterías así no se usen, desde el momento que se fabrican empiezan a deteriorarse, así no se usen. ¿Okay? Hay varias razones, entonces vamos a hablar de esas razones. La primera es lo que se llama autodescarga. Tenga presente que las baterías de plomo ácido dentro de las tecnologías son una de las baterías que representan una tasa mayor de autodescarga y se estima que está entre 0.5 al 1% por día. Este es un parámetro que también da el fabricante, dependiendo de la calidad de la batería, esta tasa puede ser mucho menor, ¿no? Esta tasa de autodescarga aumenta con la temperatura, entonces ya saben que la temperatura pues es un enemigo, de hecho casi todos los procesos de ingeniería la temperatura es un enemigo, acá no pasa igual con las baterías y la autodescarga se presenta entonces por tres razones. La primera, la electrólisis del agua, recuerden que el electrolito tiene agua, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando usted al agua le pone dos electrodos con una diferencia de potencial? Se forma la electrólisis, que es un proceso químico mediante el cual el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Porque eso está presente en la batería, pues esa reacción química natural que existe hace que se consuma potencia en la batería. ¿Okay? Entonces siempre vamos a tener esa tasa de autodescarga ocasionada por la electrólisis del agua. La reacción entre el electrolito y los electrodos ocurre ya que el ácido sulfúrico en el electrodo reacciona fácilmente con metales de los electrodos, ocasionando pues, la caída de tensión. Y finalmente las impurezas es cuando nosotros adicionamos agua a la batería. Recuerden que el agua convencional o el agua que tomamos del grifo es agua mineralizada, o sea, tiene componentes minerales que, dígase de paso, el cuerpo lo necesita, pero que en una batería son impurezas y generan una serie de problemas, especialmente los minerales relacionados con el hierro, que entonces ocasionan una serie de reacciones que hacen que la batería se autodescargue. Por eso es importante que cuando adicionen agua a la batería, el agua sea desmineralizada para evitar entonces la autodescarga por esas impurezas. Las otras razones de degradación de la batería, entonces tenemos una degradación química. Yo expliqué en el proceso que el plomo se sulfata y pues eso se llama sulfato de plomo, ¿cierto? Y también expliqué que hay una reacción en un sentido y una reacción en el otro, que en teoría pues debería de cumplirse siempre, pero no siempre se cumple. O sea, la batería va a sufrir una serie de cambios que hace que la reacción cumpla. Cuando el plomo se sulfata, o sea, cuando yo tengo el sulfato de plomo, con el tiempo se van formando unos cristales de este material que hace que cuando yo trate de revertir el proceso de convertir el sulfato de plomo otra vez en plomo, no se pueda. ¿Okay? Entonces ahí se empiezan a generar digamos, una serie de dificultades y disminuir la capacidad de carga que tiene la batería. Lo otro es que estos sulfatos de plomo sulfatados se adhieren a los electrodos, por lo tanto, pues resta, digamos, superficie de reacción entre los electrodos
y las placas, lo que conlleva pues a un aumento de resistencia de la batería que desencadena una serie de problemas que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente en la placa positiva yo tengo que la otra reacción que ocurre, recuerden que el dióxido de plomo está en la placa positiva metido en una rejilla. Digamos que el proceso de carga-descarga deforma esa rejilla y por lo tanto el dióxido de plomo no puede ingresar nuevamente a la posición original y se sedimenta. Entonces se crea un problema de sedimentación que hace que la batería pierda su capacidad de carga y aumente pues, la resistencia interna. Desde el punto de vista físico, son dos los problemas: la corrosión de la malla, que igual es un metal, y el ácido sulfúrico es altamente corrosivo, así que se va a deteriorar rápidamente, y la otra es la caída de material activo, sedimentación que ya expliqué. Bueno, esta gráfica también interesante, tener presente que la batería es importante cargarla en las condiciones que el fabricante establece, es decir, en esta región que el fabricante nos dice, es decir, mantenerla cargada en los niveles de tensión establecidos por el fabricante. Si yo no la cargo adecuadamente, la vida útil de la batería se puede reducir. Si la carga no es la adecuada, o sea, si el voltaje no es lo suficientemente adecuado, puedo reducir la vida útil de la batería en un 60 o 70% del total. Y cuando la batería se sobrecarga, la vida útil inclusive se puede reducir hasta más de la mitad. Entonces, tener presente usar dispositivos de control de carga para las baterías. Acá dejo pues, los patrones de degradación que describen todo lo que yo acabé de mencionar. Y bueno, teniendo en cuenta entonces eso, vamos a conocer las técnicas de mantenimiento para las baterías. Bueno, me gustaría lanzar entonces una pregunta acá para que me ayude Román, por favor, para conocer ustedes en terreno. Gracias, Juan. Sí, tenemos una pequeña pregunta para nuestra audiencia. ¿A qué tiempo te gustaría invertir para darle mantenimiento a un banco de 50 baterías? Tenemos menos de 30 minutos, 30 minutos a una hora, o te gustaría invertirle entre 1 y 5 horas al mantenimiento de un banco de 50 baterías. Listo, Vamos Román, gracias. vamos a esperar unos segundos más, Juan, para que tener la mayor parte de la audiencia que haya votado, para conocer bien la respuesta de nuestra audiencia, que la mayoría está votando por entre 30 minutos y una hora. Creo que con este porcentaje podemos dar los resultados. La mayoría piensa que entre 30 minutos y una hora es un tiempo adecuado. El 22% piensa que menos de 30 minutos también es adecuado, y otro 23% piensa que entre una hora y 5 horas es el tiempo adecuado. Listo, Román, gracias. Acá les voy a hablar un poquito entonces de los métodos de mantenimiento y vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno para que ustedes tengan una idea de cuál es el más adecuado dependiendo de su aplicación. ¿Por qué realizar pruebas en baterías? Entonces las razones son diversas. La más importante es garantizar la alimentación en cargas críticas. Recuerden que una batería en este tipo de aplicaciones está la mayor parte del tiempo. Yo diría que el 99% del tiempo está inactiva, y ese 1% lo necesitamos es para cuando haya una falla la batería opere. Entonces, a través de unas, digamos, serie de pruebas de mantenimiento podemos estar verificando que la batería va a tener la capacidad de responder ante esas fallas, ¿no? Entonces, las pruebas de mantenimiento nos van a ayudar, o las pruebas en las baterías nos van a ayudar a evitar fallos imprevistos, determinar la vida útil de la batería y de esa forma poder organizar un cronograma no improvisado de cambio de baterías. Recuerden que la improvisación en ningún sentido es buena para la ingeniería. ¿Cuándo se deben reemplazar? También recuerden que en un banco de baterías las baterías se degradan en diferentes tasas de tiempo, así que si yo... bueno, y también hay un efecto de manzana podrida, que una batería mala me puede dañar las que hay alrededor. Entonces, si yo tengo una
un buen cronograma de mantenimiento preventivo predictivo puede determinar cuál batería está mala y no sustituir todo el banco completo, como yo me he dado cuenta que muchos hacen, porque es costoso, las baterías son costosas, sino más bien ir sustituyendo las baterías que se van degradando y poder pues prolongar la vida útil de las demás. Y también pues poder tener elementos para poder establecer qué hacer para extender esta vida útil. El primer método que quiero hablar es la medición de concentración del electrolito. Aquí básicamente son dos parámetros que se miden, la gravedad específica y la concentración del electrolito, que tiene unos porcentajes pues como establecidos en una tabla. Se debe hacer con la batería full cargada porque esa concentración varía, como lo vimos ahorita, dependiendo del estado de carga-descarga. Y es un parámetro que depende de la temperatura. Entonces ahí les dejo una recomendación para los que practican esto de la IEEE 450 para el tema de compensación con temperatura. El electrolito no es preciso cuando la batería se ha recargado con electrolito, cuando se ha ajustado su proceso de carga, es decir, que se ha modificado el BMS para establecer los niveles de voltaje y corriente de carga, o cuando se ha añadido agua. En todo caso, pues la gravedad específica tradicionalmente no ha proporcionado, digamos, mucha información en la determinación de una falla inminente en la batería, porque de hecho esa concentración cambia muy poco después de 3 a 6 meses iniciales de la vida útil. Así que digamos que es un método que se ha relegado un poco y que no se usa mucho en la actualidad. Además, tener presente que el ácido sulfúrico es un elemento peligroso para la salud, entonces manipularlo es altamente riesgoso. La otra prueba es la prueba de capacidad. Es un método preciso para saber la capacidad de la batería. De hecho, pues es el método más preciso que tenemos para conocer la capacidad real de la batería. ¿Cómo funciona? Yo tengo mi batería cargada, ¿cierto? Conecto una carga porque tengo que descargar la batería. Conecto una carga que generalmente es una resistencia. Ya se pueden imaginar pues la cantidad de calor que se disipa en la resistencia. Conecto mi instrumento para medir entonces voltaje, corriente y capacidad, pues que la capacidad sea en amperios hora. Esta resistencia debe ser tal que la corriente que circule o que la batería genere debe ser un parámetro que esté especificado en el manual. Ahorita les explico qué quiere decir eso. Primero, ¿qué quiere decir capacidad? La capacidad es una unidad que se da en amperios hora y se traduce, es un parámetro de las baterías y se traduce, por ejemplo, si yo tengo una batería de 100 amperios hora, eso quiere decir que la batería es capaz de proporcionar 10 amperios en 10 horas o 1 amperio en 100 horas. ¿Sí? Eso básicamente traduce la relación amperios-hora. Para realizar la prueba entonces de capacidad o de carga-descarga, debo consultar el datasheet. O sea, yo tengo que tener el datasheet de la batería en mano para poder entonces realizar correctamente la prueba. Entonces, el fabricante me da unos parámetros, me dice el voltaje nominal, el número de celdas que típicamente es de 6 para tener una composición de 12 voltios, bueno, la impedancia interna de la batería, y me da lo siguiente, entonces me da una tabla, me dice, bueno, usted tiene 30 minutos 20 amperios y me da un valor de voltaje final. Entonces funciona de la siguiente forma. Supongamos que yo tengo una resistencia que conecto a la batería que hace que la batería genere 20 amperios. Yo esos 20 amperios, pues digo, son 20 amperios circulando por una resistencia, entonces primero va a haber una generación de calor, o sea que la temperatura va a ser alta ahí mientras que realiza la prueba. Y lo segundo es como estoy generando 20 amperios, entonces el fabricante me dice, bueno, mida durante 30 minutos esos 20 amperios y el voltaje final por celda, esto es por celda, 1.60, si son 6, eso da 9.6, o sea, si yo mido el voltaje al final de la prueba de toda la batería, el voltaje debe ser de 9.6, después a los 30 minutos exactos. Eso quiere decir que la capacidad de carga es del 100. Si digamos que en 15 minutos ya el voltaje se ha caído a 9.6, o sea, en 15 minutos quiere decir que la capacidad de carga de esa batería es del 50%. Así funciona pues entonces el método de carga-descarga. Si yo tengo una resistencia
Para una corriente más pequeña, el fabricante me dice, por ejemplo, en este caso, una corriente de 1.43 son 10 horas. Mucho cuidado. La norma no recomienda, por ejemplo, si tengo una corriente pequeña, hacer la prueba durante 30 minutos y a través como de un análisis estadístico, pues poder extender la gráfica y poder determinar como la capacidad de carga. El método dice que eso no es efectivo, o sea, tiene que ser de acuerdo a la tabla del fabricante y el tiempo que le especifique, no hacer aproximaciones, no hacer cálculos, porque pues la batería no es lineal en su descarga, ¿ok? Desventajas, es digamos una prueba, la prueba adecuada es costosa y consume tiempo. La norma y algunos fabricantes estimulan o calculan que la prueba completa puede durar hasta 4 días porque incluye la descarga de la batería más la carga completa de la batería. Recuerden que la prueba se hace en carga, o sea que hay que respaldarlo, o sea que yo tengo que tener una batería de reemplazo y es una prueba invasiva porque pues estoy descargando la batería. ¿Okay? Otros métodos, el tercer método es el método de resistencia interna. En esta gráfica yo tengo la relación de capacidad de carga de la batería versus la resistencia interna de la batería. Básicamente lo que tenemos aquí es que cuando la vida útil de la batería aumenta, ¿cierto? La capacidad de carga de la batería pues disminuye, pero al revés, como lo pueden ver acá, la impedancia interna de la batería aumenta, ¿cierto? De hecho, si esta gráfica la invertimos, queda como la de la resistencia, entonces es un proceso como inverso. Hay 3 factores que hacen que la batería que la resistencia interna de la batería se aumente. Una es la resistencia óhmica, que representa pues, la resistencia a los contactos metálicos. Una es la resistencia a la reacción química que surge en el proceso químico, y otra es la resistencia a la difusión, que es la incapacidad de que la difusión genere electrones o iones. ¿Ok? Hay una gráfica muy útil que ya se usa en investigación, que son las gráficas de Col-Col, que se usan para medir entonces, acá tengo la resistencia óhmica, este tramo la resistencia a la reacción y este punto pues corresponde a la resistencia a la difusión, que se hace pues ya y se trabaja en la parte de investigación. Tener presente que la resistencia varía con el estado de carga y la temperatura. Okay, así que al realizar esta prueba es recomendable que la batería esté 100% cargada y siempre hacerla, porque es una prueba que se hace periódicamente, ojalá siempre en las mismas condiciones de temperatura. Para medir la resistencia interna, entonces hay 2 métodos, vamos a conocerlos. Uno de ellos es el método de conductancia. ¿Cómo funciona el método de conductancia? Yo acá tengo mi batería de plomo ácido, conecto el instrumento que mide conductancia entonces está compuesto por un voltímetro para medir voltaje, por un amperímetro para medir corriente y una resistencia que me ayuda a descargar la batería controladamente. Por eso estos instrumentos tienen la limitante de amperios hora, ¿cierto? Muchas veces nos preguntan, necesito un instrumento que tal la capacidad de medir una batería de tantos amperios hora, y es porque el método de conductancia, esta resistencia, pues tiene unos límites de la corriente que pueden circular, así que está limitada por eso. Es una de las limitantes que tiene el método. Otro problema que tiene el método, como yo controlo la descarga de la batería, ¿cierto? Y de pronto olvidé mencionar, pero la resistencia, las 3 resistencias que mencioné varían tanto en el proceso de carga como de descarga, o sea, se generan en ambos. Con el método de conductancia yo solo voy a medir la resistencia de la batería durante el proceso de descarga. ¿Okay? ¿Cómo funciona? Se mide la corriente, se mide el voltaje y pues se hace la relación, como siempre se hace para medir resistencia, y se tiene la resistencia. Ojo pues, no es muy exacto para determinar la resistencia interna porque solo funciona durante la descarga, es una de las desventajas. ¿Okay? Otra desventaja, ¿cuál es? Que si yo tengo un sistema que está alimentando una carga crítica, supongamos una UPS, yo tengo que desconectar esa carga porque la voy a descargar la batería por otra forma, así que tengo que tener una batería de respaldo para poder ejecutar la prueba. Bueno, el segundo método, hay varios métodos, pero estoy mencionando los 2 más importantes para resistencia interna. El otro método es el método de la impedancia. Funciona de la siguiente forma: tengo mi batería, conecto el instrumento funciona o consta entonces de 2 partes, una que es una fuente de corriente AC,
que circula en la batería y yo mido ese voltaje. Como hay una resistencia, pues hay una caída de tensión, que es un voltaje AC que se mide, ¿cierto? Y también, digamos, con la relación voltaje-corriente, mido la impedancia. ¿Qué ventaja tiene este? Pues también tiene problemas, pero tiene ventajas. Ahorita hablamos de las dificultades que tiene el método. Una ventaja es que como la corriente es AC, entonces puedo ver el comportamiento de la resistencia en el ciclo de carga y descarga, ¿okay? Porque esto emula el proceso de descarga. Mido la relación y entonces tengo la impedancia interna en la batería. Ventaja aparte es que el sistema, la medición se puede hacer en caliente. Como la corriente es en AC, pues no afecta, digamos, la generación de corriente DC, por lo tanto la batería puede estar alimentando perfectamente la carga. Esto lo quiero hacer porque hay un malentendido y nosotros que hemos visitado clientes, hay como una mala aplicación que se le da al método y lo quiero explicar. El método de carga-descarga usa el método de 4 puntas, que también es conocido como el método de Kelvin, ¿cierto? Yo tengo 4 puntas para poder efectuar la medición y el objetivo de esas 4 puntas es eliminar la resistencia que tienen las puntas, ¿cierto? Es un conductor y tiene una resistencia pequeña, pero también la batería tiene una resistencia pequeña, así que esta resistencia de las puntas puede influir en la medición total. Los instrumentos tienen unos capacitores para eliminar entonces la componente de 6 que no circule por acá. Y digamos que el malentendido que hemos encontrado es que muchas personas piensan que uno puede medir la resistencia de la batería con un multímetro convencional y hay muchas razones por las cuales no funcionan. Una es porque las puntas son sencillas, así que hay una resistencia de las puntas. Lo otro es que para medir una resistencia con un multímetro que es en DC no debe haber carga. Cuando yo conecto esto, pues se crea una carga porque la batería es una fuente de tensión. Así que el método pues, del multímetro es totalmente inadecuado y no sirve en lo absoluto para determinar la resistencia de la batería. Otra pregunta interesante es, recuerden que el método de impedancia, la frecuencia de la señal, o sea, la impedancia depende de la frecuencia. Nosotros en Hiroki manejamos una impedancia de 1 kHz, una frecuencia de 1 kHz. Y la pregunta es, ¿por qué hay 1 kHz? ¿Por qué no de 50 Hz? ¿Por qué no de 60? Bueno, y les voy a dar la respuesta. La primera razón por qué usar 1 kHz es para evitar el efecto de la fuerza electromotriz, es decir, que la corriente AC pueda ingresar en la batería y oponerse a la corriente DC. La segunda es que 1 kHz es una frecuencia estándar que se usa en líneas de producción de baterías. Yo acá tengo un manual, acá está el enlace donde ustedes pueden ver, dice la impedancia media de 1 kHz, es de tantos miliohmios. Y la otra es que no causa reacción química en la batería debido a la baja circulación de corriente y representa pues inmunidad ante el ruido, que el ruido pues es un problema, un dolor de cabeza para este método. Listo, entonces ahí les dejo el resumen en la presentación de cada uno de los 3 métodos que existen para determinar pues, la condición de la batería con sus ventajas y desventajas. Y en Hioki, pues nosotros ya llevamos cerca de 35 años, o sea, somos una de las empresas líderes o pioneras en la parte de medición del método de impedancia, así que me voy a enfocar en eso, Román, hacemos otra pregunta. Sí, Juan. A ver, ahí la lancé. ¿Me ayudas, porfa? Sí, para nuestra audiencia, ¿qué parámetros se deben medir para conocer el estado real de una batería? Tenemos voltaje en DC, temperatura, impedancia o todos los anteriores. Vamos a dar unos 20 segundos para que la mayoría de nuestra audiencia nos ayude con su voto único en estas 4 opciones. ¿Qué parámetros ustedes consideran importantes medir según lo aprendido hasta el momento? Listo, Juan. ¿Podemos lanzar ahí los Sí. resultados? Ya. Un 2% nos comenta que voltaje en DC, temperatura 0%, la impedancia 18% y todos los anteriores 80%. Vamos a Listo. conocer estos parámetros con la información. Ok, Román, gracias. Bueno,
Entonces les voy a hablar de las soluciones que tenemos en Hioki y les vamos a dar algunas recomendaciones basadas en las normas para el buen mantenimiento. Nosotros en Hioki tenemos entonces una amplia gama de equipos para medición de baterías. Tenemos uno particularmente para el mantenimiento en terreno, que es el BT3554, que es lo que voy a presentar. Tenemos equipos para producción, es decir, para medir los parámetros de baterías en sistemas de producción masivo. Y tenemos instrumentos para la parte I+D de investigación y desarrollo. En este caso particular, entonces me voy a enfocar en la parte de mantenimiento usando este equipo. Este es el BT3554, que funciona con el método de impedancia. Tiene una protectora pues, para el tema de caídas y golpes, un protector siliconado. Lo proporcionamos en un kit donde está todo lo necesario, o sea, el instrumento principal, las puntas de medición, la regleta de calibración, software, cable USB y maletín rígido para transporte. Acá está la página de GeoQusa donde pueden ver y encontrar pues, más información con respecto a las especificaciones del equipo. Y algunas características importantes que nos diferencian de la competencia, les voy a hablar de ellas, es la tecnología de reducción de ruido para mediciones en UPS cuando están operando. Medición rápido y fácil, tenemos el medidor de impedancia más rápido del mercado. Y almacenamiento de datos, tenemos alta capacidad de almacenamiento de memoria y configuraciones. Les voy a dejar entonces también el resumen de esas características en este slide. Y entonces voy a enfocar en presentar los rasgos más importantes. Podemos medir resistencias muy pequeñas. Tenemos rangos desde 3 miliohmios hasta 3 ohmios con una resolución de 1 microohmio, que nos permite entonces medir resistencias en baterías muy pequeños con una exactitud básica de más o menos 0.8% de lectura. Voltajes de medición DC hasta 60 voltios con una resolución de 1 milivoltio y una exactitud de más o menos 0.08. Es muy importante también leer el voltaje. Y la temperatura. Podemos, a través de unas puntas opcionales, medir la temperatura de contacto de los electrodos. ¿Okay? De hecho, estos tres parámetros son sumamente importantes en el desempeño de las baterías. Con este instrumento entonces podemos medir la resistencia interna, voltaje y temperatura de baterías de plomo ácido, níquel cadmio, níquel hidruro y otros tipos de baterías. ¿Okay? Les voy a explicar cuál es el tema de la inmunidad al ruido, que es fundamental, sobre todo para aquellos que trabajan en ambientes con mucha electrónica de potencia o electrónica de switcheo que genera mucho ruido. Aquí tenemos el voltaje, cómo oscila, cómo es el ruido en los bornes de una batería de una OPS que está en funcionamiento. ¿Qué problemas o dificultades hay cuando yo voy a usar el método de impedancia? Es que el ruido hace que las mediciones pues, no sean estables y necesitamos que las mediciones sean estables. Nosotros en Hioki incorporamos entonces dos soluciones para solventar este problema. Uno es el uso de filtros pasabajos, pasabandas para, digamos, eliminar este ruido. Tenemos tecnología patentada que hace que las mediciones sean las más rápidas del mercado, un nivel de confianza muy preciso. Y les va a mostrar en esta gráfica cómo es la medición de impedancia cuando no se tiene la tecnología. Vemos datos dispersos donde no hay repetitividad en la medición y cómo con la incorporación de la tecnología Hioki podemos tener mucha repetitividad, que digamos era uno de los principales inconvenientes del método. O sea, yo puedo medir varias veces y tener una repetitividad que me va a garantizar pues tener una exactitud a la hora de poder diagnosticar el estado de las baterías. ¿Okay? Entonces, respuesta súper rápida, medición estable para garantizar el diagnóstico de deterioro. La otra función que incorporamos es un corrimiento de frecuencia. O sea, nosotros hacemos una medición alrededor de 1 kHz cuando el instrumento detecta que hay mucho ruido que está afectando la medición, o sea, la medición es muy inestable, se hace un corrimiento de frecuencia alrededor de 1 kHz, que es automático. El instrumento finalmente selecciona cuál frecuencia representó menos ruido y presenta entonces la medición. Esta función se activa, ¿cierto? El equipo, hay una alarma que dice que hay mucho ruido, activo entonces la función y de esa forma puedo tener una medición muy exacta y precisa de la impedancia de la batería.
Otro característica importante es la función del comparador, nada más útil que simplemente estar midiendo y que el instrumento automáticamente nos diga si la batería está buena o está mala, ¿no? O sea, inmediatamente poder tomar esa decisión de que si está buena o está mala. La función de comparar funciona para baterías de plomo, o sea, funciona para todas, pero unas condiciones que voy a establecer acá son exclusivas para baterías de ácido plomo. En el comparador yo básicamente lo que hago es que introduzco dos límites de resistencia y un límite de voltaje. El límite de voltaje tiene dos razones. Una es, primero, garantizar que la batería está cargada. Ese límite de voltaje nosotros lo ponemos en 90% del voltaje de full carga. Y el otro es que recuerden que una batería puede estar full cargada. O sea, puede estar cargada, pero el voltaje no llega a su valor normal, ¿cierto? Eso es un parámetro que la batería hay que sustituirla. El otro es que la batería puede llegar a su valor nominal, pero no puede proporcionar la corriente que dice el manual. Entonces, digamos que es la razón de tener un límite de voltaje. Y los dos límites de resistencia corresponden a un límite de warning y a un límite de fallo, que se configura de la siguiente forma. Les voy a explicar. Esta es la gráfica que presenté ahorita. La recomendación cuando se recibe una batería nueva es medir su impedancia. Entonces, es un parámetro que yo voy a tener ya registrado. Si no la tengo nueva, pues buscamos el data chip. Entonces, un parámetro que tengo que conocer porque va a ser mi referente. Nosotros recomendamos para baterías de plomo ácido las siguientes umbrales. Si este es como el desempeño pues, habitual de la batería, yo periódicamente estoy midiendo su resistencia y vamos a establecer una condición de paso de impedancia cuando la batería que mido es menor a 1.5 veces la batería nueva. ¿Okay? Va a tener una condición de advertencia, que es cuando ya estoy en este tramo de la curva, donde la batería es 1.5 veces la batería nueva, y voy a tener una condición de falla cuando ya la impedancia de la batería sea el doble de la batería, de la impedancia o resistencia interna nueva. Okay, estos umbrales entonces se especifican en el instrumento, en cada una de las zonas se configura y pues de esta forma yo puedo hacer un diagnóstico bien certero de las baterías de plomo ácido. La fuente que usamos para poder pues, determinar estos umbrales es la Asociación de Baterías de Japón, donde pues recomiendan estos umbrales exclusivamente para baterías de plomo ácido. En otro tipo de baterías, la recomendación es ver las recomendaciones del fabricante, qué especificaciones da el fabricante para otro tipo de tecnologías como tal. Otra característica importante es, bueno, voy a hacer mediciones en terreno, tengo un banco de baterías de 30, digamos que el diseño físico del instrumento permite que una sola persona lo pueda operar, o sea, yo como prestador de servicios puedo mandar un solo técnico a que realice toda la operación de mantenimiento y no enviar dos, porque ya es el doble de costo de que se tiene que pagar por mano de obra, ¿ok? ¿Cómo funciona? Para eso incorporamos una función de AutoHaul AutoMemo. Les voy a explicar rápidamente en qué consiste. Déjenme les muestro acá cómo este es el diseño. El instrumento se pone entonces en el cuello, permite que yo tenga las dos manos. Bueno, de hecho yo acá tengo el instrumento, que tenga las dos manos libres y poder ejecutar las mediciones de forma automática. Funciona de la siguiente forma. Cuando yo tengo el botón Hold y Memo desactivado, para yo poder guardar la información, tengo que presionar esa tecla 2 veces, o sea, esta tecla 2 veces. Cuando activo el Auto Hold, entonces la función del Auto Hold es retener la medición cuando se estabiliza y luego, una vez estabilizada, presiono Memo para que se guarde en memoria. Cuando tengo Auto Memo, pues tengo que presionar Hold para que la medición se estabilice. Una vez estabilizada se guarda, pero cuando yo activo los dos automáticos, lo que hace es que se pone la batería, la medición se estabiliza y se retiene y automáticamente se guarda. Entonces eso permite que el operario simplemente vaya desplazando las puntas y ahorrar tiempo y mano de obra, o sea que es más fácil de realizar, ¿no? Y sale económicamente pues es más bajo porque no necesito más mano de obra. La otra característica es que tenemos el medidor de impedancia más rápido del mercado. Tenemos aproximadamente una medición de impedancia de 2 segundos que incluye impedancia, voltaje, las condiciones de paso, advertencia o rechazo
Acá les dejo un video donde pueden verificar pues, el tiempo como tal. La función es muy fácil, se presionan las baterías, se presionan pues las puntas de prueba que son retráctiles. El instrumento estabiliza la medición, o sea, se retiene, automáticamente se guarda en memoria. Yo puedo guardar hasta 6.000 datos de mediciones de baterías y inmediatamente estoy listo para pasar a la siguiente batería. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que yo puedo diagnosticar un banco de baterías de 30 baterías en menos de 5 minutos con una sola persona. Entonces, digamos que lo hace muy viable para ejecutar labores masivas de mantenimiento de baterías. Otra característica es informes automáticos. Tenemos el software que se llama GenetOne, que nos permite entonces a través del software gestionar datos y configurar el equipo a través pues, de una conexión USB. Visualización de mediciones en forma de gráfico con los estados de advertencia, rechazo o pasa, tanto de voltaje, corriente como de temperatura en caso de que midamos temperatura. Se pueden realizar gráficas de tendencia para tratar entonces de estimar la vida útil de la batería. Y finalmente podemos hacer informes automáticos en diferentes formatos. PDF, que es como el clásico. El problema del PDF, ustedes saben que es como agregar comentarios, editarlo. En formato Word tenemos la capacidad de generar entonces reportes en formato Word, que es más fácil de editar. Y si quieren ya hacer cálculos más complejos, podemos exportar los datos a Excel para que a través de Excel puedan realizar datos complejos. Tenemos un modelo que es Bluetooth, que incorpora una característica también muy interesante, y es que con la aplicación Bluetooth podemos inclusive generar los informes en terreno. O sea, usted hace las mediciones en terreno y automáticamente genera el informe. Entonces ya nos ahorramos un tiempo considerable organizando gráficas y todo el desgaste que tenemos pues, a la hora de generar informes. Funciona de la siguiente forma. La aplicación se llama GenetCross, es libre, o sea, se descarga gratuitamente en el celular o en una tablet. Desde la aplicación podemos configurar los umbrales, gestionar la memoria de la batería. Podemos iniciar automáticamente la medición y se va guardando en el celular las mediciones en forma gráfica. Puedo agregar comentarios como, bueno, acá hice una medición en subestación 1, el tipo de batería es tal, agregar etiquetas y decir esta batería está mala directamente a través de la aplicación. Entonces vamos a hacer informes muy gráficos y fáciles de entender. Y finalmente, pues a través de un checklist, yo escojo qué quiero agregar al informe y voy a crear informes entonces automáticos que tardan 3-4 minutos, inclusive menos, o sea que puedo generar informes inmediatamente en terreno. Tenemos amplia variedad de puntas de medición. Tenemos estas que son en forma de L, que tienen la ventaja pues, de que nos da la capacidad de hacer mediciones en lugares de difícil acceso. Estas son las que vienen por defecto en nuestros equipos. Las clásicas rectas. Importante, por separado se pueden comprar accesorios para reemplazo solo del cabezal de la punta, porque pues, con el tiempo se va desgastando. Así que usted tiene la opción de solo comprar esto que se desgasta y no toda la punta completa, que puede ser costosa por las condiciones importantes que tiene que tener, ¿no? Tenemos otra punta adicional que tiene un sensor de temperatura, entonces nos permite medir la temperatura de contacto, otro con digamos una pinza especial más grande para cuando sea necesario, control remoto para poder almacenar la información que se adhiere pues como a la punta, usted presiona y automáticamente entonces se guarda la información. Y también tenemos la opción de extensiones para cuando es difícil alcanzar las partes más entradas de las baterías, entonces con estas extensiones se puede hacer fácilmente las mediciones. Finalmente, ya para terminar, les voy a dar algunas recomendaciones. Normas de la IEEE más usadas, níquel cadmio está la IEEE, la 1106, en las de plomo ácido está la 1188 y la 405 para cada una de estas baterías, como la charla está enfocada en baterías de plomo ácido. Entonces ahí están las recomendaciones, mediciones de tensión de flotación, que es la corriente,
ambos, corriente y tensión de flotación, son el voltaje y la corriente que la batería usa para estar cargada constantemente. Voltaje, o sea, esto se mide entonces en los terminales de la batería. Voltaje y corriente del cargador que se miden en el cargador. La inspección visual siempre se tiene que hacer, o sea, mirar que no haya sulfatación o deterioro de los bornes. La resistencia interna nueva para tenerla como referencia y ya habitualmente para establecer patrones de degradación, la prueba de capacidad que se hace inicialmente para prueba de aceptación de la batería y se recomienda hacerlo luego de 2 años para ver el estado actual de la batería. No se recomienda hacer mucho porque desgasta tiempo y ya lo mencionamos pues que es una prueba que requiere mucho tiempo. Estas de gravedad específica a nivel del electrolito están más que todos especificadas en el IEEE 405 para baterías BLA. Y medición de temperatura sí es importante. La medición de temperatura es fundamental porque cuando yo tengo aumento de temperatura es un indicio de que algo está pasando o algo está mal, tanto temperatura ambiente como temperatura en los bornes de la batería. ¿Ok? Cuando se usa el método de impedancia, entonces, hacer mediciones con la batería full carga, hacer mediciones después de calibrar las puntas de medición. Nosotros proporcionamos esa regleta de calibración, entonces, seguir las instrucciones del manual para ejecutar la calibración. Y como hoy en día el método es bastante versátil, bastante fácil de hacer, entonces recomendamos hacer mediciones periódicas para tener una buena trazabilidad del comportamiento de la batería. Otra recomendación importante es siempre tratar de hacer la medición en el mismo punto, porque pueden haber variaciones ligeras, teniendo en cuenta que la impedancia es muy pequeña, entonces la recomendación es siempre hacer mediciones de impedancia en el mismo punto. Y finalmente, tener presente el tema de salud y cuidados del medio ambiente. Las baterías son altamente peligrosas. El ácido sulfúrico, por ejemplo, puede ocasionar quemaduras, inclusive pues la muerte si se ingiere. Así que recomendamos usar los elementos de protección. Igualmente, pues pasa con el plomo, ¿no? El plomo es un elemento altamente tóxico, así que no se debe manipular directamente, sino con los adecuados sistemas de protección. Y recordar este parámetro interesante, el 99.3% de los componentes de la batería se pueden reutilizar, así que por favor, seguir las regulaciones locales para el adecuado reciclaje de las baterías y ayudemos al medio ambiente con un elemento tan contaminante como son las baterías. Gracias, Juan. Pues aquí dejamos el correo de mi compañero Juan. Si tienen alguna duda en lo particular, nos la pueden hacer saber. Tenemos diferentes equipos. La trayectoria de Gioqui, más de 35 años en el mercado de mediciones de baterías de impedancia. En nombre de mis compañeros panelistas, les agradecemos su atención. Muchas gracias a mis compañeros Ángela, Moisés, a mi compañero Nao, a mi compañero Juan y mi compañero Fernando Barberena. Muchas gracias a todos. No sé si tengas algo más que agregar, Juan. No, que se inscriban a las redes sociales. Eventualmente, pues estaremos ofreciendo más webinars. Siempre el objetivo de nuestros webinars es aportar al conocimiento de ustedes, o sea, no solo introducir un instrumento y hablar de las características, sino como generar un conocimiento que les sea útil y que, digamos, les ayude a determinar y encontrar soluciones óptimas. ¿Okay? Y no, gracias. No, nada más que agregar, Román. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos estaremos viendo en el próximo webinar. Hasta luego.